Ya. Buenos días, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios está aquí, ¿no? Amén. Vamos a ver el Salmo 1. Salmo 1, versículo 1. Y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Prospera o prosperará? ¿Qué dice? Prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, que dice, perecerá, será quitada, ¿no? Vamos a leer en la traducción que pone aquí, dice, nueva traducción viviente, dice en el 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Dice en el 3, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, o sea, no se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. ¿Qué quiere decirnos en este pasaje, ¿no? en el primer salmo? Dice que Dios, que cuando tú tienes en cuenta a Dios, ¿no? Todo lo que haces prospera, pero cuando dice en el primero, bienaventurado lo he buscado y pone que es feliz, ¿no? Cuando nosotros estamos en Dios somos felices, ¿no? Mira esto que se me está acoplando. Dice así, dice el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que muchas veces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, ¿no? Así es, ¿no? Si tú te juntas con personas, si te juntas con cristianos, ¿qué te van a influenciar? Pues cosas buenas, la palabra de Dios, te van a influenciar lo que está hablando ahora, ¿no? Te está diciendo que si te juntas con personas que no se burlan, Dios lo tiene en cuenta, ¿no? Es así. Y dice sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué tenemos que meditar en la palabra de Dios? Porque si no meditamos en ella, perdemos el norte, perdemos la dirección, perdemos lo que debemos hacer, porque es así. El hombre, por regla general, siempre tiende a olvidarse de las cosas. ¿Por qué? Porque hay veces que te olvidas por una razón, porque muchas veces decimos, no quiero saber nada de esto, porque si lo leo, si me entero de lo que me está diciendo, no puedo vivir como yo quiero. Es así. ¿Qué pasa en el mundo? El mundo mira y hace lo que le da la gana, pero no tiene que ver nada con lo que Dios nos dice. Amén. Por eso dice que tenemos que estar leyendo, meditando la palabra de día y de noche. Eso quiere decir que tiene que estar siempre, tenemos que estar leyendo la palabra, para que podamos seguir la dirección, no perder la dirección, ¿no? Y luego viene la promesa que dice que si tú haces eso, que dice que serás plantado como árbol junto a un río, porque la fuente, ese agua que es la palabra, te está dando la vida, te está dando el crecimiento, te está dando lo que tú necesitas espiritualmente. Hoy no sabíamos que nosotros somos espíritu, pero también tenemos una carne, ¿no? Y dice que las cosas de la carne van en contra de ¿qué? El espíritu necesita estar lleno para darle el fruto. Si una persona no está llena, no puede dar. Si tú estás vacío, si tú por ejemplo le dices como en el pasaje de las lámparas de las 10 vírgenes, si no hay aceite dentro, no puedo dar a nadie. Amén. Quédate con este pensamiento de esta mañana, pero sobre todo quédate con la promesa que hay, que si tú cumples tu parte, Dios cumple la suya. Amén. Que si tú estás meditando en su palabra, tú vas a obtener un resultado, que vas a estar lleno de Él y vas a saber lo que Él quiere. Amén. Porque la palabra te guía, te dirige.
a lo que es el corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este salmo, Señor, que nos dice muchas cosas sencillas, Padre, pero también nos dice cosas, Señor, directas al corazón, Señor. Vamos a poner nuestro corazón alineado contigo, Señor. Que todo lo que parezca, Señor, que es difícil, que todo lo que parezca que nos alejamos, Señor, tú estás ahí con tu mano para traernos a ti, Padre. Y luego viene el resultado, pero también te digo una cosa, no cumplan las cosas por el premio, sino porque hay una gratitud en tu corazón. Y el resultado de lo que viene después es porque tú has tenido en cuenta lo que Dios te dice. Amén. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Aleluya.
sino creerlo en tu corazón, Jesús. Aleluya. Dios me guía. Dios me guía. Él conmigo está. Mira, más de lo que soñé, de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, es poderoso. Aleluya, Señor, es poderoso. Tú nos cuidas, Señor, tú nos cuidas, Padre Santo. Puedes creerlo, que Él te cuida. Él está ahí a tu lado. Él está ahí llevándote de la mano. Aleluya, sí, Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás,
camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando, aunque no
sostiene amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo y vencerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Están atados con cadenas, Señor. No importa, Padre, tú siempre los buscas, Señor. Amén. Sí, Jesús. Aleluya, dale la gloria a Él. Dale las gracias, Señor. Sí, Jesús. Gracias.
Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, con amor. Abrazo en tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, hoy te coronamos, Rey. Reinas con poder, Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amparo del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, la mano del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, y digno es el Señor, y digno es el Señor. Puedes decírselo a Él, y digno es el Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Sí, Señor.
Señor, tu grandeza, Padre Santo. Aleluya. Aleluya, Jesús. Digno eres tú, Señor. Aleluya. Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y como todos los domingos vamos a presentar la ofrenda y la palabra de Dios. Vamos a ir a Salmos 31. Como siempre, hermanos, los que lo tienen, me digan amén, ¿vale? Salmos 31. Me dicen todos amén cuando lo tengan, ¿vale? Amén. Amén. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, Padre, porque una vez más tú has permitido que estemos aquí todos reunidos, Señor, como un cuerpo de Cristo que somos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que vamos a leer, Padre, y por cada cosa que sea para grato a ti, Padre amado, Señor. Dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Sé tú roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red de quien han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidad e ilusionarias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque me has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en un lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y mi cuerpo, porque mi vida se han gastado de dolor. Mis años de suspirar se agotan, mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto, aprobio, y de mi vecino mucho más, y el horror de mis conocidos a los que me aman se ven fuera y huyen de mí. Amén. Gracias, Padre, porque te hemos presentado tu palabra, Señor, porque cada coma y cada palabra, Señor, queremos ponerla por obra, Padre, que penetre en nuestros corazones, Señor. Y vamos ahora, Señor, a ofrendarte, Señor, como lo hacemos siempre, Padre, porque no solamente lo he dicho en lo económico, sino que queremos hacer como siempre una ofrenda grata para tus ojos, Señor. Gracias te damos. Amén.
nosotros, Padre, porque tú nos cubres con tu sangre preciosa, Padre. Los guardas, Señor, a toda nuestra familia, donde quiera que estén, Padre Santo, Señor. Síguenos ayudando a crecer y más, Padre. Poner tu palabra por obra, Padre. Hacer tus estatutos, Señor. Obedecerlo como siempre lo has mandado, Padre. Gracias te damos porque eres hermoso, eres grandioso, Padre. Y sabes que te amamos, Señor. Sabes que te amamos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a seguir en tus caminos, Padre. Y no nos permitas, Señor, que nos alejemos de ti, Señor, porque tú estás con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Uy, 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 qué poco ánimo veo yo. Gloria a Dios. Dios es bueno. Si cogemos fuerza, que no hace tanto frío. Os he puesto el aire. Estáis calentitos, ¿no? Pues ahora os voy a calentar mejor. Con la palabra de Dios, con el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cuántos han venido a recibir? Y a darle a Dios nuestra vida, entregarle a Dios nuestra vida es más importante incluso que recibir. Cuando tú le entregas tu vida a Dios, Dios te da, tú recibes a cambio mucho más de lo que damos. La ley de la siembra: se siembra poco, se cosecha poco; se siembra mucho, se cosecha mucho. Y hay una cosa muy importante: siempre se cosecha más de lo que se siembra. La prueba está en que tú echas una semillita y nace una espiga con muchas semillas, ¿verdad? O sea, se cosecha siempre más de lo que se siembra, pero hay que sembrar. ¿Amén? Bien, pues vamos a seguir con el tema que trabajábamos y estudiábamos la semana pasada, que es la voluntad de Dios en la oración. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Amén. ¿Escucha Dios nuestros ruegos, nuestra súplica? Amén. Estas son preguntas que muchos se hacen, porque a veces no escuchan su voz y se preguntan: ¿me habla Dios? ¿Realmente es Dios? ¿Tiene poder para hablarme? Claro que tiene poder para hablarte y quiere hablarte, pero para eso tienes que estar dispuesto a escuchar. Y ese escuchar a Dios solamente se hace a través de una relación de intimidad con Él, una relación de excelencia, un tiempo de excelencia que tenemos que tener diariamente con Él para poder seguir su voz y hacer su voluntad, que es lo que importa, ¿verdad? Muchas veces oramos y no sabemos si por lo que oramos es la voluntad de Dios. Y luego, claro, no recibimos respuesta y como que nos venimos abajo. Pero Dios siempre contesta. Yo decía el otro día que Dios contesta siempre, o con un sí, o con un espera, o con un no. Pero Dios siempre contesta. Si te dice que sí, es porque has pedido de acuerdo a su voluntad y Él quiere dártelo. Si te dice espera, es porque no es el momento para recibir. Y si te dice que no, es porque no te interesa, así que estate tranquilo, porque Dios siempre contesta cuando pedimos, y cuando pedimos, como vamos a ver, de acuerdo a su voluntad, que esa es la clave. Estamos basando la meditación de estas semanas en 1 de Juan capítulo 5, los versos del 13 al 15, que vamos a repasar. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo de la semana pasada. Dice: estas cosas, dice el verso 13, dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito para que vosotros que creéis, está dirigiéndose a la iglesia, está dirigiéndose a los que supuestamente creemos, ¿verdad? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre, en el poder que hay en el nombre del Hijo de Dios.
Verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esta es la clave como he dicho, Él nos escucha, Él presta atención, nos oye. Y el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos, tenemos la conformidad o la confirmación de que las peticiones que le hacemos están de acuerdo a su voluntad, y Él lo hace. Aquí digamos que hay como una verdad central, que es que los que sabemos y conocemos cuál es su voluntad, nunca pediremos algo que esté en contra de ella. ¿Está claro? Los que sabemos y entendemos y conocemos su voluntad, nunca vamos a pedir nada que esté de acuerdo a esa voluntad. Por eso dice que si sabemos que Él nos oye, si lo sabemos es porque sabemos que lo que hemos pedido está de acuerdo a su voluntad, y entonces Él nos oye, responde. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué condición podemos tener la confianza de que Dios nos oye cuando oramos? Simplemente y sencillamente cuando pedimos de acuerdo a su palabra, que es su voluntad. Muchas veces cuando oramos lo hacemos en tinieblas, lo hacemos, digamos, ignorantemente, ignoramos la voluntad de Dios. Oramos, por tanto, sin esa confianza que da el conocer que la palabra de Dios es su voluntad y que actuamos de acuerdo a ella. Esto, si lo hacemos si hacemos esto orando sin conocer la palabra de Dios, sin conocer la voluntad de Dios, estaremos fracasando porque no va a dar ningún resultado. No vas a conocer la palabra de Dios y entonces no vas a pedir de acuerdo a esa palabra de Dios, a esa voluntad. Decíamos que hay dos cosas importantes que nos van a ayudar en nuestra vida cristiana a conocer, al oír la palabra de Dios y así saber cuál es su voluntad. La primera es que tenemos la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios escrita debe ser revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu y así sabremos cuál es su voluntad. Pero decíamos que surgía la pregunta, ¿y si lo que me está ocurriendo, y si lo que pido no encuentro una respuesta directa en la palabra de Dios, qué debo hacer? Decíamos que la segunda cosa importante es el testimonio interno del Espíritu Santo. Recordad que estuvimos hablando de esto. Está basado en Romanos capítulo 8, verso 16, que dice: el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En otras palabras, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces es importante conocer la palabra escrita, es importante ponerla en práctica, porque si no, no surge efecto. Y eso va a traer cambios, grandes cambios en nuestra vida cristiana, y va a ser de bendición. Pero vuelvo a repetir, si se trata de decisiones, de tomar decisiones o afrontar algún problema que no vemos una respuesta clara en la palabra de Dios o una respuesta directa, tenemos que buscar la confirmación del testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. Recordad que convive. El Espíritu Santo, cuando tú naces de nuevo, convive contigo en tu ser, y entonces estar ahí juntos. Y tienes que ser sabio y dejar que el Espíritu Santo aconseje a tu espíritu, y así sabrás la decisión oportuna que debes tomar. Por ese motivo, cuando no encontremos, y ya termino con este punto, cuando no encontremos una respuesta a nuestra necesidad, una respuesta a nuestra situación en la Biblia, debemos confiar y dejar guiarnos por la voz del Espíritu Santo, y a esto se le llama tener testimonio interno. Por tanto, la palabra de Dios y el testimonio interno nos van a ayudar muchísimo a saber cuál es la voluntad de Dios en cada momento. Amén. Otra cosa importante y necesaria, porque si no es imposible, nadie puede escuchar la voz de Dios, nadie puede conocer la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. La regeneración del Espíritu Santo hace que podamos tener comunión con el Espíritu Santo
y entonces el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra de Dios cuando la leamos y la meditemos, y nos va a dar testimonio interior en cualquier otra circunstancia. Por eso es importante nacer de nuevo para poder escuchar la voz de Dios. Amén. Bien, pues también hablábamos que la voluntad de Dios con respecto a la salvación es que todos los seres humanos puedan recibir la salvación que Él ganó a través de su Hijo Jesucristo muriendo en una cruz por nosotros y resucitando. La salvación es universal. Orar por la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decíamos que es una oración incorrecta cuando decimos, si es tu voluntad, salva a mi esposo, salva a mis hijos, salva a mis amigos, a mis vecinos. Es la voluntad de Dios y tenemos claro que tenemos que orar por la salvación de ellos sin condicionar la voluntad de Dios en eso, porque su voluntad es que sean salvos. Amén. Ya entramos en materia nueva. El problema está en la duda. Cuando tú dudas, no recibes. La duda se le ha llamado de siempre, todos los predicadores, todas las personas, todos los que conocen y meditan en la palabra de Dios, saben que la duda roba la fe. Y la duda viene del mismo diablo, que pone esos pensamientos de duda en nuestra mente. Pero si esos pensamientos no salen por tu boca, como vamos a ver, no tienen efecto. El pájaro puede venir a tu cabeza, pero no lo dejes que haga un nido, ¿verdad? Dijo Martín Lutero. No dejes que un pájaro anide en tu cabeza, no dejes que un pensamiento que el diablo pone pueda hacer nido en tu cabeza y entonces te traiga resultados negativos. Santiago capítulo 1 verso 6 dice, pero debes pedir con fe, no dudando, y no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y añade el verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dicho de otra manera, cuando tú te pongas a orar, asegúrate que tu fe sea solamente en Dios. No confíes en nadie más. Deposita tu fe plenamente en Dios y no dudes. Porque si dudas, vienes a ser como una persona, en otra traducción dice, que tiene la lealtad dividida. La lealtad es amor, es fidelidad, es cumplimiento de la ley. Y dividida significa que tiene doble ánimo, habla como de doble alma. Una parte de tu ser acepta, cree y la otra parte no. Eso significa personas de doble ánimo. Y dice que esas personas no deberían esperar nada de Dios. Cuando tú ores de esa manera, no esperes que Dios te conteste. Cuando tú en tu ser, por un lado pienses que sí y por otro lado no creas que vas a recibir, no vas a recibir, porque no podemos dudar, dice el apóstol, nada. Nuestra fe tiene que ser completa, echando fuera la duda. Hay un pasaje en la Biblia donde Jesús reprocha la falta de fe y la duda en sus discípulos y sobre todo en Pedro. Y nos deja una tremenda enseñanza para nosotros hoy. Después de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos embarcaron, iban a cruzar el lago. Y Jesús se retiró a un monte a solas para orarle a Dios. O sea, dejó que los discípulos marchasen solos. Pero Jesús se queda ahí en ese monte, supongo que estaba, desde ese monte se vería todo el lago, y entonces observó que sus discípulos estaban en problemas, en dificultades. Había una gran tormenta, con viento y gran oleaje, que hacía que la barca zozobrara y pendiente de hundirse. Entonces dice, Mateo 14, verso 25, dice, a eso de las 3 de la madrugada, en otra traducción dice, a la cuarta vigilia, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua.
Cuando los discípulos lo vieron sobre el agua caminar, quedaron aterrados, llenos de miedo, y clamaron: ¡es un fantasma! Claro, ellos veían desde una mirada lógica. Nadie puede andar sobre el agua, ¿verdad? Solamente Dios y su maravilloso poder contra los elementos de la naturaleza. Él pudo andar sobre el agua. Pero dice el verso 27, Jesús les habló inmediatamente. Dice: no tengan miedo, dijo, tened ánimo. Yo estoy aquí con vosotros. Entonces Pedro, que era muy impulsivo, lo llamó y le dijo: Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. ¿Veis qué sencillo? A veces hacemos las cosas muy complicadas, ¿verdad? Jesús le dijo simplemente: ven, ten fe, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús dijo que las mismas cosas que él hizo, nosotros las haremos y aún mayores, ¿verdad? Jesús anduvo sobre el agua, y Pedro también comenzó a andar sobre el agua. Y dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se atemorizó y comenzó a hundirse, y clamó: sálvame, Señor. Y dice que Jesús, extendiendo la mano, o sea que estaba ya cerquita de él, porque la mano que tiene 1 metro y algo, extendiendo la mano, lo sacó. ¿Qué le ocurrió a Pedro? Que dudó, apartó los ojos de Jesús, miró al problema y entonces comenzó a hundirse. Yo comentaba en uno de los mensajes de las mañanas o de las tardes que os comparto, que el ser humano, la mente humana, cuando, por ejemplo, tú vas conduciendo tu auto y tienes un descuido y te sales de la carretera y vas hacia un árbol, el instinto humano es mirar el obstáculo. Claro, si miras el obstáculo no ves la salida. ¿Y qué ocurre si sigues mirando el problema, el obstáculo, el árbol, el muro? Que te la pegas contra el árbol o contra el muro. Es exactamente lo que le pasó a Pedro. Miró el problema, siguió mirando el problema y no vio a Jesús. Apartó los ojos de la salida, que era Jesús. Eso ocurre muchas veces en nuestra vida. Ante los problemas y las dificultades, miramos el problema, miramos el problema y nos la pegamos contra el problema. ¿Por qué? Porque no buscamos la salida. Y esa salida se llama Jesucristo, que está ahí para tendernos la mano. Qué bueno entendernos. Es una gran lección que aprendemos, que Jesús le dio primero a sus discípulos y nos da hoy a nosotros. Dice el verso 31, de inmediato Jesús extendió la mano. Es de suponer que Pedro estaba cerca ya, ¿verdad? Estaba ya muy cerquita de él. Extendió la mano, pero no es estar cerca de Jesús, hermano, no es estar cerca del Señor, es estar cerca y confiar plenamente en Él. Tú puedes estar cerca de alguien y no confiar en ese alguien, que es lo que nos ocurre a muchos creyentes, o les ocurre a muchos creyentes, que creen estar cerca de Jesús, pero no tienen la fe suficiente para mirarlo a Él y no mirar los problemas y las circunstancias. Me diréis: sí, que estamos atravesando problemas muy serios, sí que están ahí los problemas del COVID-19 y toda esta pandemia, pero nosotros no debemos mirar al COVID, debemos mirar a Jesucristo, porque como miremos al COVID nos la vamos a pegar contra el COVID. Miremos a Jesucristo, que es la salida, y dejemos de temer. Amén. Dice, y lo agarró. ¿Y qué le dijo? ¿Tienes tan poca fe, Pedro? ¿Por qué dudaste de mí? ¿No te dije yo, ven? Si Dios dice algo y tú sigues al pie de la letra lo que Él dice, se va a cumplir.
tu deseo o se va a cubrir tu necesidad siempre y cuando esté de acuerdo a su voluntad, claro. Jesús nos dice, ven, ¿tienes un problema? Ven, venid a mí si estáis angustiados por ese problema, si estáis cansados de pelear, de luchar, si necesitáis descanso, descansar vuestra alma, venid a mí, poned la vista en mí, miradme a mí, está diciendo Jesús. Y la consecuencia, el verso 32, dice, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Hermanos, fe es actuar sobre la palabra. Duda es cuando dejamos de actuar sobre la palabra. Mientras que Pedro actuó sobre la palabra que Jesús dijo de ven, anduvo sobre el agua. Mientras que Pedro no apartó la mirada de Jesús, anduvo sobre el agua. Anduvo sobre el problema o la circunstancia. Cuando dejó de actuar sobre la palabra, dejó que la duda le dominara, ¿qué le ocurrió? Que se hundió. Jesús no quería que Pedro se hundiera, ¿verdad? Tampoco quiere que tú te hundas hoy en tu problema o en tu circunstancia, ni nos hundamos por la pandemia que estamos sufriendo. Dios no quiere que nos hundamos. Dios quiere que caminemos con Él y afrontemos juntos los problemas que surjan, porque Dios está por encima de cualquier COVID, de cualquier problema que pueda surgir. Solamente hay que tener fe y no dudar. Jesús quería caminar con Pedro hasta la barca. La barca simboliza un lugar de descanso, de reposo. Dios quiere llevarte a ese lugar de descanso y de reposo. Pero para eso tienes que mantener tu fe en Él, caminar con Él y llegar hacia ese lugar de reposo que simboliza la barca. Dice que cuando entró en la barca, ¿qué ocurrió? Que el viento se calmó. La tormenta acabó. Los problemas tan serios que tenían los discípulos peleando allí con el mar. Cuando Jesús entró en ese lugar de reposo donde estaban sus discípulos, vino la paz, vino la calma. Si Jesús está contigo en la barca, no tengas problemas, descansa, ten fe, no dudes. Dice el verso 32 en el capítulo 15 que hemos leído, cuando subieron de nuevo a la barca, el problema, el viento se detuvo. Tremendo, ¿verdad? La duda robó a Pedro su bendición. La duda nos roba muchas veces la bendición que Dios quiere darnos. Por eso dice, no dudes. Ten fe. Quita la vista del problema y pon la vista en Jesús. El temor se apoderó de Pedro. La duda siempre va acompañada del temor. Cuando tú dudas es porque tienes miedo, porque temes que las promesas de Dios no se cumplan, ¿verdad? Pero eso es un tremendo error, porque Dios siempre cumple su parte. Dios siempre cumple sus promesas. Pero claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, y nuestra parte en este caso es poner la mirada en Él, tener fe en Él y no dudar de Jesús. En 1 de Juan capítulo 1, porque la fe y el amor también caminan juntos. Hemos dicho que la duda va acompañada del temor, pero el amor camina con la fe. Es la oposición. En 1 de Juan capítulo 4, verso 18 dice, en el amor, en la forma de amar como Dios nos ama, el amor verdadero, en ese amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿cuál es? Perfecto amor es el amor de Dios que debemos tener nosotros en nuestros genes, porque somos sus hijos, somos su familia. Dice, echa fuera el temor, el perfecto amor, porque el temor lleva consigo en sí castigo, que quiere decir, el miedo en sí ya es un castigo. Tener miedo es un castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor, hermanos, y en el amor verdadero no existe temor.
sino que ese amor verdadero, ese amor perfecto, echa fuera el temor. Si hemos sido perfeccionados, ¿qué quiere decir? Si hemos llegado a amar de esta forma que Dios nos demostró, amándonos a nosotros, muriendo en una cruz, si nosotros amamos de la misma manera, porque Él dice, tenéis que amaros unos a otros de la misma forma que yo os he amado. Si nosotros amamos de esa forma, el temor se va. Si nosotros nos conducimos en ese tipo de amor, no en el amor egoísta, que si me quieres tienes que darme, no, si te quiero te doy. No te exijo, sino que te doy. Y si yo te doy a ti, tú me das a mí. Es la ecuación perfecta, pero cambiamos. El ser humano cambia el orden. ¿Me amas? Dame. No. Te amo, te doy. Que es lo que Dios hizo con nosotros. De tal manera nos amó, que nos dio, nos entregó a su único Hijo, para que creamos en Él y no nos perdamos. Porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y a veces acusamos a Dios de que la gente se va al infierno. La gente se va al infierno porque quiere, porque no ama como Dios dice que hay que amar. Si el amor de Dios estuviera implantado hoy en día en esta sociedad, que es una sociedad decadente, no pasarían todas las injusticias que estamos viendo. Si el amor real, el amor perfecto, estuviera implantado en esta sociedad, que vuelvo a repetir, es una sociedad que va en total decadencia, cada vez peor, cada vez peor. Si el amor de Dios estuviera ahí, la sociedad funcionaría de otra manera. No habría tantas injusticias. El Señor, hermanos, siempre quiere acompañarnos en medio de nuestros problemas, pero no debemos dudar de Él. Nosotros podemos anular nuestras oraciones. Tú puedes orar, pero tú puedes también quitarle el efecto a esa oración, anular el poder de la oración. ¿Cómo? Vamos a ver un caso completamente diferente a los de los discípulos en el mar, que es el caso de Jairo. Vamos a leer en Marcos capítulo 5 algunos versículos. Dice el verso 22, entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. No era ni uno de sus discípulos. Los discípulos caminaban con él, cada día lo conocían, tenían una comunión de intimidad con él diaria, pero dudaron. Pero mirad la historia de Jairo. Dice, cuando vio a Jesús, cayó a sus pies, se postró, se humilló ante Dios, ante Jesús, que es Dios, claro, y le rogó con fervor, o sea, con un deseo ardiente en su corazón. Dice, mi hijita se está muriendo, por favor ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. ¿Qué estaba haciendo Jairo? Estaba haciendo una declaración de fe. Estaba diciendo que si Jesús ponía las manos sobre su niñita, la niñita viviría. Eso es una declaración de fe, eso es una oración de fe. Luego viene, todos sabemos, el encuentro con la mujer del flujo de sangre. Pero en el versículo 35 volvemos a la historia de Jairo. Dice, mientras él todavía hablaba con ella, o sea, con la mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Tu hija no tiene vida. Ya no tiene sentido que molestes al maestro. Pero mirad qué tremendo. Esto me llena, me emociona totalmente. Dice, pero Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo, diciendo, ven aquí Jairo, no tengas miedo. Solo, ¿qué? Ten fe. Tremenda palabra del Señor ahí. Pero mirad cómo actuó Jairo. Jairo oyó lo que los mensajeros habían dicho, ¿verdad? Jairo oyó y escuchó que su hija había muerto, pero no les prestó atención.
no los escuchó, no miró el problema, seguía confiando en Jesús. Tremendo, ¿verdad? Dice, su fe estaba puesta en las palabras que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús? Solo ten fe. Ni tampoco hizo después ningún comentario. Se calló y siguió manteniendo su mirada en Jesús. Actuó sobre la palabra que Jesús le dijo. Ten fe solo. Jesús le había dicho, no tengan miedo, solo ten fe. Jairo se mantuvo ahí firme. Depositó toda su confianza en las palabras de Jesús. Actuó sobre la palabra que Jesús le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Ven. Pero Pedro no se mantuvo en esa palabra. Pero Jairo sí. ¿Veis la diferencia? Jairo se mantuvo firme. A menudo la gente, hermano, y muchos creyentes deshacen sus oraciones cuando hablan después negativamente. Yo siempre digo que es mejor callarse. Si tú oras por alguien, por ejemplo por sanidad, tienes que mantenerte firme en esa oración. No puedes luego después de orar empezar a comentar que tiene cáncer, que es cáncer terminal, que se va para adelante, que se muere. Estás anulando la declaración de fe que has hecho al orar. Por eso digo que es mejor callarse aunque lo piense, no lo digas. Sigue actuando sobre la palabra, porque si traes esos comentarios, ¿qué haces? Te viene la duda a ti primero y después la duda a aquel por el cual has orado. Y claro, no se recibe. ¿Estáis entendiendo, hermano? Amén. Solo necesitamos fe, hermanos. Debemos hablar fe y no duda. Debemos confesar siempre lo que la palabra de Dios dice. Lo que decimos con nuestra boca va a tener resultado en un futuro siempre, tanto en lo positivo como en lo negativo. Por eso debemos hablar siempre palabras positivas, palabras de fe. Confesar la palabra de Dios y no confesar duda. Porque cuando confesamos duda, le estamos haciendo publicidad al mismo diablo, que es el que siembra la duda. Hagámosle publicidad a la fe, hagámosle publicidad a Dios. En Proverbios 6:2, Salomón escribe, dice, te has enlazado, te has atado con las palabras de tu boca. Lo que tú digas con tu boca te ata a ti y también ata a los demás. Y dice, y has quedado preso, prisionero, con lo que tus labios han dicho. Y en el capítulo también de Proverbios 18, el verso 21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir? La lengua puede traer vida o puede traer muerte. Los que hablan mucho van a cosechar las consecuencias de lo que confiesan con su boca. Está claro, la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, vamos a poner algún ejemplo. Quiero hablar en el ámbito familiar, los padres con los hijos. Cuando un padre dice a un hijo, nunca llegarás a ser nada. Cuando un padre le dice a un hijo, no sé qué hacer contigo, eres un inútil. Has hecho todo lo posible, he hecho todo lo posible contigo y no hay manera. ¿Qué estás haciéndole a tu hijo con esas palabras? Pues estás haciéndole un inútil, porque es lo que estás confesando con tu boca. Muchos padres pierden a sus hijos por emplear estos métodos. A los hijos hay que alentarlos. Todo esto va a marcar su futuro. ¿Qué estamos sembrando en nuestros hijos? Me refiero a los padres, claro, a los que no tengan hijos todavía, pero bueno, que se lo aprendan para cuando los tengan. No es malo saberlo, ¿verdad? De antemano. Así estáis preparados para no caer en el error que han caído muchos. Muchas veces he orado, pero parece que mis oraciones no surgen efecto. ¿Cuántas veces se oye
este comentario en la familia cristiana. Todo esto es confesar derrota y confesar fracaso. Debemos confesar vida y no confesar muerte. Muchos, como he dicho, han perdido a sus hijos y luego tratan agónicamente de recuperarlos, intercediendo a Dios por ellos, que no es malo. Pero tenemos que actuar preventivamente. La medicina preventiva no es una medicina que cura, sino que evita la enfermedad. ¿Estáis entendiendo? Prever. Hay un dicho que dice que es mejor que curar. Porque si tú prevés, evitas la enfermedad. Si tú prevés un problema, evitas el problema. Por eso, fijaos mucho, padres, cómo le habláis a vuestros hijos. En el Salmo 19, verso 14, David dice que las palabras de mi boca, la meditación de mi corazón, sean de tu agrado. Debemos hablar siempre lo que le agrada a Dios. ¿Y qué le agrada a Dios? Que hablemos palabras de fe, que no hablemos palabras de duda. Debemos agradar a Dios con todo lo que decimos y así edificaremos y no destruiremos. Romanos 14, verso 19 dice, así que sigamos lo que constituye a la paz y a la edificación mutua. Nosotros el camino que debemos seguir es tener paz con los demás, tener paz en la familia, tener paz en el hogar con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Eso es lo que le agrada a Dios. Por eso dice Pablo que debemos buscar la paz y la edificación mutua. Si yo te veo que tú te estás derrumbando, te ayudo, te edifico, te ayudo a levantarte. No te hundo más, como a veces se hace. En Efesios capítulo 4, verso 29, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo que corrompe, lo corrompido que pasa, que huele mal, ¿verdad? Yo cuando oigo palabras ofensivas contra Dios, lenguaje obsceno, a mí me duele. Es algo que huele mal. Hay personas que están acostumbrados a ese olor y disfrutan con ese olor. Pero los que nos gusta el perfume agradable, no podemos soportar ese lenguaje. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación. El trabajo nuestro es edificar, no destruir. El trabajo del diablo todos sabemos cuál es, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Pero Cristo vino a edificar, a darnos vida verdadera y completa. Y en esa vida está que nos debemos edificar a los demás. Y dice, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el verso 30, y no contristéis, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, todo enfado, toda ira, toda gritería. Hay familias que se pasan el día gritando y el problema es que viven en un ambiente tan mal que contagian incluso a los vecinos. Luego te acercas al vecino y le hablas de Cristo y te está oyendo, porque hoy en día se oye todo a través de las paredes tan finas que se oye todo. Igual te pasas todo el día gritándole a tus hijos, gritándole a tu esposo, a tu esposa, y luego te pones a hablarle de Dios al vecino que te está oyendo cómo estás gritando. ¿Pasa o me lo estoy inventando? No empleen un lenguaje grosero y ofensivo, está diciendo Pablo, sino un lenguaje que sea bueno y útil. Que esas palabras que salgan de tu boca resulten de estímulo para aquellos que lo oigan. Y esto incluye a nuestros hijos. No pongáis triste al Espíritu Santo de Dios por la forma en que viven. Abandonen toda amargura, toda furia,
todo enojo, toda palabra áspera, calumnia y toda clase de mala conducta. Todo esto, si lo practicamos, afectará a la familia y a todos los que nos rodean. El olor, el mal olor, no lo puede disimular nadie. El mal olor se cuela por debajo de la puerta, invade a todo el vecindario. Cuando alguien encuentra un cadáver en un piso que ya lleva días muerto, ¿por qué lo descubren? Por el olor. ¿Cómo descubren también a un muerto espiritualmente? Por el perfume que echa su vida. En Proverbios 12, verso 14 dice: las palabras sabias producen muchos beneficios y el trabajo duro, el trabajo difícil trae recompensa. El trabajar material y espiritualmente siempre trae una recompensa, trae unos beneficios. Verso 18: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio, de que actúa con sabiduría, sobre todo con sabiduría divina, traen alivio, aligeran la carga pesada que muchos llevan. Palabras de ánimo a las personas que veamos cargadas y decaídas. Ánimo, hermano, que aquí estoy yo para echarte una mano. Muchos llegan: hermano, ¿qué estás haciendo? Llevan mala vida. Y lo hunden más. Hay que soltarlo, claro que hay que soltarlo, hermano. Cambia de vida, pero con amor. La exhortación tiene que ser siempre con amor. Porque Pablo dice: lleva cuidado, no vaya a ser que tú caigas también. Que la tentación no llega a todos. Te enojo cuando juzgues al que ha caído, porque tú puedes ser el siguiente. Verso 25: la preocupación agobia a las personas. Una palabra de aliento le da vida, la anima. Cuando tú veas a alguien preocupado, no te preocupes con él. Llega alguien: Pedro, Juan, Antonio, ¿qué va a pasar con el COVID? ¿Nos vamos a morir todos? Y llega tú y dice: pues quizás porque esto está siendo muy grave, esto es muy duro. ¿Cómo lo vas a animar? Sí. Por eso dice la palabra de Dios es tan sabia, que dice que la preocupación agobia a las personas, pero una palabra de aliento, de ánimo, de consuelo, las levanta, les da vida. Por tanto, al orar por nuestros hijos no debemos hacer nada que anule los efectos de la oración que hagamos. Debemos edificar en ellos confianza y fe. Debemos darles seguridad, valorándolos, animándolos. Debemos ayudar, traer alivio a sus cargas. A veces pensamos que porque son niños no tienen problema y no tienen carga, y como que no los apreciamos, los menospreciamos. Y un niño pequeñito tiene su propio problema, que a lo mejor para ti es una insignificancia, pero para él es algo muy gordo y confía en que tú le ayudes. Pero como tú no valoras ese problema porque para ti no es problema, pues ¿qué estás haciendo con el niño? Hundiéndolo. Por eso es importante, debemos ayudar, traer alivio, que los hijos puedan descargar en los padres su carga, por muy pequeña que sea para ti, igual para él es muy grande. Nunca debemos hacerles comentarios que hieran. La mayor satisfacción, ¿sabéis?, de un hijo o de una hija, ¿cuál es? ¿Sabéis cuál es? Ver el apoyo del padre, ver la valoración que el padre hace de su trabajo, de sus estudios, de su dibujito que ha hecho, que a lo mejor parece, te dice que es una paloma y que a lo mejor parece un pato, pero bueno, tú valora lo que ese hijo ha hecho. Eso los levanta, eso los anima. El halago también es bueno. Hijo, qué bien lo has hecho. Qué bueno.
qué contento estoy, qué orgulloso estoy de ti. Todas esas palabras levantan el ánimo a los hijos. ¿Por qué nosotros que sabemos y conocemos actuamos de distinta forma? Luego queremos que los hijos nos sigan, pero no es lo que digas, es lo que hagas. Los niños, los hijos están más pendientes de lo que haces que de lo que dices. Y ellos van a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. ¿Estás comprendiendo? Hay que tener en cuenta que lo que les ocurra a nuestros hijos en la infancia y en la adolescencia marcará una gran influencia en su madurez. Muchos han fracasado por este motivo. Muchos hijos que igual tienen grandes dones, grandes talentos, son perdidos porque sus padres no han sabido actuar con sabiduría. Tenemos que procurar que esos años, que son a veces años difíciles, sean de riqueza espiritual para ellos, que respiren un aire familiar, un aire de amor, de disciplina también, de orden también, pero sobre todo de amor dentro del hogar. Lo que se respire ahí va a trascender en su vida luego. Seguro, lo que les inculcamos que deben hacer, tienen que verlo hacer en nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de comportarnos. Y otra cosa importante que debemos saber es que cada creyente, esposo, esposa, padre, madre, tiene autoridad espiritual sobre su propia casa, sobre su propia familia. Esto es algo que no debemos olvidar los padres, ni los esposos. Tenemos autoridad espiritual, porque Dios la ha delegado en un orden, claro, esposo, esposa, hijos. Tenemos autoridad sobre cualquier cosa que ocurra en nuestro hogar. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 31, Pablo y Silas, después de ser liberados de la cárcel, el carcelero que los liberó se les postró y les preguntó diciendo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo creo que el carcelero ahí actuó de una forma egoísta, ¿verdad? Se preocupó del solo. Ahí no pensó en la familia, ¿verdad? Y dijo: ¿qué debo hacer yo para ser salvo yo? Pero mirad la tremenda respuesta de Pablo y de Silas. Dice: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo. Y además, tu familia también. Algo que no le había pedido. La sabiduría con que Pablo hablaba. Y Silas en este momento trajo la salvación. Le contestó la respuesta a la pregunta que el carcelero le hizo. Cree y serás salvo, y tu familia también. Tremendo, ¿verdad? Muchos creyentes oran por la familia de una forma, digamos, agonizante, suplicando a Dios por la salvación de su familia. Pero yo me plantearía, o haría que se plantearan las siguientes preguntas. ¿Realmente creen? ¿Realmente tienen la certeza de estar orando en la voluntad de Dios? ¿Tienen la fe suficiente? ¿Han creído en esa gran promesa de que cuando tú crees serás salvo tú y tu casa? ¿Has hecho carne esa promesa en tu vida? ¿O han orado en oscuridad sin saber, sin conocer la voluntad de Dios? ¿Tienen dudas? Todas estas preguntas deberían plantearse todas las personas que oran por su familia y no reciben respuesta. Pastor, llevo 20 años orando por mi esposo y no se convierte. Plantéate todas estas preguntas. Y cuando tengas la contestación plena a todas, verás cómo cuando ores de la forma que hay que orarle a Dios, tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos se van a convertir.
de su mano. Porque Dios quiere que se convierta. ¿O pensáis que Dios no quiere que tus hijos, tu familia sean salvos? ¡Claro que lo quiere! Más que tú quizás. Porque son parte de su creación y pagó el precio por ellos también. A veces, hermanos, hacemos todo lo correcto, pero no creemos de forma correcta. Ahí está el problema, que hacemos las cosas como nos marca la palabra de Dios, pero realmente no creemos de la forma que hay que creer, que es sin dudar. Debemos y tenemos que hacer lo correcto, pero tenemos que tener fe en nuestros corazones si queremos que nuestra oración obre el resultado. Hermanos, hay muchos motivos para tener fe. Hay muchísimos motivos. Yo quisiera, ya estoy terminando para numerarlos, hacer una lista de las cosas, de los motivos por los cuales tenemos que tener fe. Primero, lo que Dios ha provisto en Cristo, que es nuestra salvación. Eso es lo primero. Dios tomó la iniciativa. Tú y yo estábamos muertos, espiritualmente hablando, en nuestros pecados, en nuestra forma de vivir, en nuestra vida de pecado. Y entonces Dios tomó la iniciativa. Envió a su Hijo Jesucristo para darnos la salvación, para pagar el precio de nuestra esclavitud. Porque redimir significa pagar el precio y comprar a alguien que era esclavo. Nosotros éramos esclavos en nuestros pecados, en nuestra forma de vivir pecaminosa. Y Dios pagó el precio en Jesucristo por nuestro rescate. Y eso debe darnos fe. ¿O no? Otra cosa, lo que Dios ha hecho después de nuestra salvación. Cuando tú ya eres salvo, los mecanismos que Dios pone en práctica para que tú vivas escuchando su palabra y recibiendo su bendición, que hemos dicho que es la palabra escrita y el testimonio del Espíritu Santo. Eso a mí también me da fe. Cuando yo tengo que tomar una decisión y yo no la tomo sin consultar su palabra o tener testimonio interior de lo que voy a hacer es lo correcto, no lo hago. Y cuando lo hago de esa manera, al recibir la respuesta, mi fe va a crecer. ¿Sí o no? 4 lo creen. Está bien. A ver si la próxima son 8. Y vamos creciendo. También lo que Jesucristo está haciendo ahora me da fe a mí. ¿Sabéis lo que está haciendo ahora Jesucristo? Intercediendo por nosotros. ¿Qué significa interceder? Ponerse en medio para ayudar. Cuando tú tienes un problema, una dificultad, Jesucristo se levanta y dice: Padre, mira a tu Hijo, intercede al Padre por nosotros. Qué bueno. Eso a mí me da fe y confianza y no duda. Y lo que Dios puede hacer ahora y lo que está haciendo a través de su iglesia verdadera, claro. ¿Y sabéis por qué digo, y siempre digo verdadera? Porque hay iglesias falsas, iglesias que no transmiten fe ninguna, que son chiringuitos, que yo llamo, negocios, que trafican con las almas, pero luego tendrán su pago, recibirán su merecido, porque Dios no da al culpable por inocente. Dice: vosotros sois aquellos que no entráis ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Los confundí. Así, hoy en día. Chiringuitos espirituales que yo llamo. Quiero terminar con los versículos del principio para que se nos quede ahí y sepamos cuál es la voluntad de Dios cuando oramos. Cuál es la voluntad de Dios en las decisiones que tenemos que tomar.
debemos conocerla y debemos saberla, porque entonces vamos a recibir. Leo en 1 de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermano, hermana, ¿tienes confianza en Él? ¿Confías plenamente en Jesucristo? Amén. ¿O tienes dudas? Tenemos la confianza en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y hemos dicho que su voluntad es su palabra, Él nos oye. La palabra de Dios, en la palabra de Dios, la palabra oír también significa actuar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo pido de acuerdo a su voluntad, Él actúa de acuerdo a esa palabra que hemos pedido. Y el verso 15, y si sabemos que Él nos oye, si tenemos la seguridad de que Él nos oye, tenemos claro, sabemos que recibiremos las peticiones que le hayamos hecho. Tremenda promesa, ¿verdad? El hacer esto, como he dicho antes, carne, el vivir esto, el vivir esta palabra en nosotros, nos va a conducir siempre a saber y conocer cuál es su voluntad. Y por tanto nunca vamos a pedir nada fuera de su voluntad. Y también nos va a llevar a entender que cuando el amor verdadero, el amor ágape, abunde en nosotros, va a desaparecer todo temor. Porque hemos dicho que el amor verdadero, el amor de Dios, expulsa de nuestra vida el temor. Y también desaparece toda duda de nuestra mente. Y así podemos tener esa paz, ese lugar de confort, esa barca donde está Jesús, que es un gran privilegio, ¿verdad? Porque el mayor privilegio que un hijo de Dios pueda tener es estar en la presencia, buscar su presencia, buscar la intimidad con Él. Y ahí disfrutaremos de ese descanso que Él quiere darnos, de ese refrigerio que Él quiere darnos. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí. La semana que viene tocaremos otro tema también importante.